por parte de la Cámara Forestal Madera e Industria le agradecemos mucho a las personas asistentes. Por acá ya está David González. David nos va a dar hoy una charla muy interesante acerca de los sistemas de fijación de construcción en madera. David es técnico comercial de la empresa Rotoblas. Él es ingeniero civil, especialista en gerencia en construcciones. Él es máster en diseño, construcción y estructuras en madera de la Universidad del País Vasco y tiene una amplia experiencia laboral en coordinación de proyectos en madera. De parte de la Cámara, agradecemos mucho a las personas que están ingresando por acá. Nada más indicar que si tienen dudas o consultas sobre la charla, las pueden ingresar al chat y en la parte, ya cuando David finaliza, estaremos leyendo las dudas y consultas que tengan. Y creo que sin más por el momento, David, les cedo la palabra. Natalia, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Natalia, como para que me confirmes. Claro, sí, por acá se escucha bien. Listo, vale, perfecto. Gracias por la introducción. Pues haciendo aparte un poco lo de la formación, digamos que soy un apasionado de la madera. Primero voy a empezar presentando, digamos, la empresa, haciendo pues como un recuento breve de la fijación de los productos que nosotros ofrecemos. Eh, Soy el técnico comercial de Rotoblas en la zona suroccidente de Colombia, es decir, para los que conocen un poco de Colombia, es la zona que comprende las ciudades desde Medellín hasta Cali. Por eso el acento un poco de paisa, así que si disculpan cualquier término que no entiendan, me lo hacen saber y buscamos otra manera de explicarlo porque sé que hay personas de diferentes países en este momento conectados. Agradecerle a todos los que están participando, que están conectados. Bueno, ahora sí entrando en materia, la presentación del día de hoy está compuesta por estos 6 capítulos o ítems. Primero voy a hacer, como les dije, una breve introducción de nuestra empresa para dar un acercamiento a los participantes que aún están a la expectativa de la marca y que quizás no nos identifican aún. Luego voy a exponer un estudio del arte analizando el posicionamiento actual de la madera estructural. Ya después voy a mencionar un breve recuento de los 3 tipos de sistemas estructurales en madera más convencionales y que se encuentran en tendencia actualmente. Basado en eso se van a detallar unas consideraciones previas para el diseño de estructuras en madera, destacando sobre todo la protección al fuego, para luego abordar algunos criterios básicos de diseño en cuanto a las fijaciones y ya por último presentar los tipos de fijaciones que nosotros ofrecemos en nuestros catálogos según la clase de uso. Bueno, entonces, como introducción a la empresa, Rotoblas es una empresa italiana líder en el desarrollo, producción y venta de tecnologías para el sector de la construcción en madera y somos un referente en sistemas de fijación para todo tipo de estructuras en madera. Somos una multinacional cuya sede central está situada en Cortaccia, al norte de Italia, en la zona del Subtirol. Contamos con más de 30 años de experiencia en la venta de sistemas de fijación para carpintería y estamos presentes en más de 30 países, tanto en América, Europa, Rusia, Australia y África. Les voy a presentar un breve video de nuestra sede donde están las instalaciones centrales.
David, me hacen la consulta por acá en el chat que no se escucha. No se escucha, sí, me estaban informando, Mm, estaba tratando de modificar el audio del video. Pero bueno, ujú, como para continuar y no ujú. extendernos un poco, eh, Rotoblas, Rotoblas pone a disposición del profesional de la madera una amplia gama de productos de última generación y de fácil manejo, empezando por los sistemas de fijación, máquinas y herramientas para carpintería. También ofrecemos accesos a todos los tipos de componentes específicos para el manejo de la hermeticidad, impermeabilización y confort acústico, tanto en fachada como en cubierta, ya sea para sistemas de entramado ligero o paneles contralaminados. Bueno, y como complemento a los productos para la fijación, ofrecemos una línea de sistemas anticaídas para la instalación o mantenimiento de cubiertas mediante línea de vías horizontales y verticales y elementos de protección individual y colectiva. Adicional a nuestros productos, facilitamos al profesional estructural y proyectista un servicio de asesoramiento técnico con toda clase de valores estáticos y normativas para la resolución y ejecución de un proyecto en madera. Desde luego, este es uno de los puntos fuertes de Rotoblas, ya que este asesoramiento técnico nos diferencia y nos permite ayudar y aconsejar a nuestros clientes en las diferentes posibilidades que existan a la hora de solucionar cualquier tipo de situación en cuanto a uniones. Como valor agregado, la mayor parte de nuestros recursos se destina a la investigación y desarrollo de productos innovadores mediante alianzas académicas, y en el ámbito comercial, pues hacemos una labor muy importante con el intento de acercar la cultura de la madera, que está muy desarrollada principalmente en países de Europa y Norteamérica. Y bueno, cuando digo que lo intentamos es quizás donde radica la razón fundamental de esta charla, ¿no? Y es concederle el valor real a la madera como elemento estructural, rompiendo esos paradigmas en los que se le encasilla a causa del desconocimiento de las grandes ventajas que ofrece. Yo le llamo a eso evangelizar. Lo digo porque hoy en día encontramos en muchos de nuestros clientes que, bueno, tienen su forma de trabajar y están acostumbrados a ello desde hace muchos años, y cuando se les habla de productos novedosos, pues no siempre están muy dispuestos a conocerlos y a modernizar un poco sus métodos de construcción en madera. Yo en concreto he tenido varios casos de clientes que aún consideran uniones estructurales con clavos en vez de utilizar tornillos o placas, y es ahí donde espacios como este evento pues permiten adquirir un criterio técnico a nosotros como profesionales de la madera para demostrarle a clientes o a personas que no están familiarizadas con la madera las propiedades mecánicas, las ventajas medioambientales, energéticas y pues las ventajas de ejecución en obra, donde la madera resalta en varios aspectos sobre los otros materiales convencionales destinados a la construcción. Pero bueno, afortunadamente ya cada vez son menos los clientes que piensan así, y en su gran mayoría ya están dispuestos a escuchar y a aprender de nuevas formas de construcción y nuevos productos. Esta labor que se viene adelantando va de la mano de las actualizaciones a las normativas estructurales que en cada país se están desarrollando, las cuales juegan un papel primordial, ya que impulsan el cumplimiento normativo de los proyectos en madera, y el resultado es recibir proyectos de nuestros clientes donde los diseños o planos estructurales ya especifican nuestros productos. Bueno, entonces realmente la intervención que hemos desarrollado en nuestra zona es ofrecer charlas desde la academia a estudiantes de programas de arquitectura e ingeniería en universidades que nos abren las puertas, porque ya sean los docentes y pues las mismas facultades identifican la tendencia mundial que es generar proyectos que aporten a la sostenibilidad, y pues la madera
básicamente es el primero en la lista. Por ejemplo, estos casos de realizaciones se han dado en universidades como esta, que es en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde existe un programa académico llamado Ingeniería en Procesos Sostenibles de las Maderas. Es un programa profesional que dura 5 años y el contenido del pensum lo implementó el director de la Facultad de Ingenierías basado en un programa de una universidad de Alemania. Entonces, claro, nosotros al ver este potencial que adquieren los estudiantes, donde desde el primer semestre empiezan a identificar el comportamiento microscópico de la madera, cuando están cursando los últimos semestres, pues ya entienden el material a tal punto que se empiezan a convertir en diseñadores estructurales o proyectistas, porque se dedicaron exclusivamente a entender el material durante 5 años. Entonces, en estas charlas que damos en cada una de las universidades, se nota la participación activa de los estudiantes con comentarios y preguntas pues, que técnicamente se consideran de gran valor. Y quizás esa es la transición que estábamos esperando para dar por hecho el uso de nuestros sistemas en las futuras construcciones. Por ejemplo, estas fotografías que están en pantalla son las instalaciones donde se dictan las clases del programa de ingeniería y a la vez pues están los laboratorios de ensayos y fue diseñada por uno de los docentes que es arquitecto en colaboración con los mismos estudiantes del programa de la ingeniería. También encontramos empresas ya vinculadas al sector de la madera que se dedican a la fabricación de las vigas laminadas y nos buscan como complemento para desarrollar en sus proyectos la implementación de nuestros productos, ya que les garantizan una estabilidad en sus elementos estructurales. Adicionalmente, les ofrecemos una asesoría técnica por medio de nuestros catálogos, los softwares de diseño para hacer las comprobaciones estructurales de las uniones, las librerías BIM-CAD y los detalles constructivos. Toda esa información, la cual se encuentra en nuestra página web, se convierte en una herramienta muy importante para generar esa sinergia con nuestros clientes actuales y los estudiantes que están en búsqueda constante de información técnica. Dentro de los otros proyectos que tenemos como ejemplos de realizaciones, quizás este se les hace familiar los que están localizados en la zona de Costa Rica. Lo rescatable es generar estas vigas que en parte pues también funcionan como pilares con la geometría curva, que ya requieren de un conocimiento técnico en cuanto a diseño y cálculo. Eh, se extiende también la oferta de ejemplos hasta el sector turístico. Se le está apostando a generar hoteles con estructuras en paneles contralaminados, como este en Uruguay. El tema estético para el diseño arquitectónico ya tiene una concepción de diseño bastante agradable a la vista en temas de vivienda de uso residencial. Los edificios de mediana y gran altura, pues que ya sí estamos acostumbrados a ver y que cada vez se van superando más en cuanto a los límites propuestos por la norma. Pasarelas que quizás en algún momento por temas de exposición a la intemperie eran limitados los diseños o los productos que se podían ofrecer, pues ya tenemos claridad en cuanto a generar salidas y evacuaciones de aguas, geometrías paramétricas que aparte de que estéticamente se ven muy bien, generar este tipo de elementos con inclinaciones en diferentes ángulos, pues ya uno va viendo el nivel de criterio técnico que se va desarrollando de a poco. En temas de acabado, las fachadas, necesario utilizar fijaciones con recubrimientos especiales para evitar el ataque de agentes del ambiente general. Y bueno, cada uno de estos proyectos se va desarrollando tanto desde el diseño como en su comprobación estructural con parámetros de altos estándares.
Entonces, toda esta información técnica a la que tienen acceso nuestros clientes ha llevado a estandarizar los sistemas estructurales en madera, empezando por el timber frame, que por normativa nos limita solo hasta un máximo de 3 niveles, dependiendo pues de las secciones y las geometrías de los elementos, pasando por sistemas un poco más artesanales, que cada vez son más escasos por el poco aprovechamiento que se le da al generar elementos tan robustos con la madera apilada, y ya terminando en lo que quizás es el sistema más masivo en la actualidad con madera, que es el CLT. Imagino que ya la mayoría de los participantes conocen o han escuchado sobre el sistema, pero para hacer un pequeño recuento, los paneles contralaminados son paneles compuestos por lamelas de espesores y anchos determinados, las cuales se encolan entre sí en el sentido longitudinal por medio de la unión finger joint, generando así una configuración de capas impares que se entrecruzan y luego se prensan, logrando una capacidad de resistencia en ambos sentidos, con el fin de generar elementos de grandes luces, tanto para losas como para muros. El fundamento real del CLT es potenciar las maderas de densidad media para soportar cargas en luces considerablemente extensas. Eso sí, pues muy de la mano de un buen manejo forestal, que lo uno tendría que depender de lo otro para poder potenciar estas maderas y generar y evitar pues generar deforestación. Con este sistema estructural se han logrado edificios de hasta 85 metros de altura, como lo pudimos ver en algunas de las fotos que vimos, y como les comenté anteriormente, pues cada vez se van superando a mayor altura. Y no muy alejados de la realidad, pues en países donde apenas se está logrando incursionar con estos productos, ya existen diferentes empresas y centros de formación que le apuestan a unos prototipos para exhibición y puesta en marcha dentro de proyectos, incluso pues proyectos de vivienda. Bueno, entonces, como primer objetivo de la charla, es hacer un aporte de un conocimiento básico en las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de proyectar un diseño de una estructura en madera. Y para ello se deben profundizar en los parámetros que reducen o modifican la resistencia característica de cada especie de madera. El primer parámetro, que quizás es el de mayor relevancia, es la humedad, porque influye principalmente de tres formas. La inestabilidad dimensional, es decir, hincha y merma, el proceso de hincha-merma es intrínseco de la madera y se presenta incluso ya una vez transformada e instalada. La disminución de la propiedad mecánica. A mayor humedad, mayor separación de fibras, por ende menor resistencia a flexión, y la durabilidad, que es la aparición de agentes bióticos y abióticos en caso de exposición a la intemperie. Para exponer un poco mejor el concepto de humedad, podemos hacer una comparación con otros materiales como el acero y el concreto, que varían su tamaño de forma proporcional a la temperatura, mientras que la madera, a mayor temperatura, pues menor humedad va a presentar. Es por eso que la generación de uniones de elementos de madera empotrados en el concreto se vuelven sumamente complicados e inestables a causa de la variación de los coeficientes de dilatación de ambos materiales, creando así una holgura en la unión y perdiendo su rigidez, lo cual afecta a gran medida el resto de la estructura. Entonces, para identificar la humedad a la que se va a estar expuesta la estructura, se debe considerar desde el diseño la clase de uso según el ambiente. Teniendo en cuenta la normativa, pues vamos a categorizar 5 clases de usos, y para cada clase de uso se debe considerar en las fijaciones un recubrimiento adicional, y eso lo veremos más adelante cuando estemos en la tipología de las fijaciones.
Bueno, el segundo parámetro a considerar es la densidad, la cual influye en la categorización de resistencia a flexión que tiene cada elemento según su especie. A mayor densidad, mayor resistencia, y esto a su vez determina la tipología del tornillo que lo puede penetrar. Es decir, que en nuestros catálogos existe una gama exclusiva de tornillos para cada densidad de maderas. Otro de los parámetros a considerar es la anisotropía, la cual determina la orientación intrínseca de las fibras de la madera, por lo que debe tenerse en cuenta la dirección de las fibras a la hora de diseñar y calcular las distintas uniones y encuentros, eh, teniendo en cuenta que el sentido más resistente a esfuerzos de tracción y compresión es el paralelo a la fibra, o sea, el eje longitudinal. El parámetro de duración de la carga es el que refleja que la madera sufre un efecto de debilitamiento a cargas prolongadas en el tiempo, es decir, nos remitimos básicamente a las cargas permanentes o peso propio. Estas principalmente son las que disminuyen la resistencia mecánica y aumentan la deformación de la pieza. Para determinar este factor se emplea el parámetro CAMOT, que es la intervención del tiempo de la carga en función de la humedad, según la clase de servicio que se esté destinando. Este factor es relevante en el cálculo estructural porque puede reducir la capacidad de carga de las piezas hasta la mitad, eh, teniendo como referencia esta tabla del Código Técnico de la Edificación. Podemos apreciar que la peor situación, independientemente si es madera maciza o madera laminada encolada, pues la peor situación va a ser cuando se presenta una clase de servicio 3 y una clase de duración de carga permanente. Mientras que en cargas instantáneas como un sismo, pues digamos que no es tan representativa la disminución de la resistencia que influye en el elemento. Bueno, y el último parámetro, que es a donde mi criterio intervienen con mayor relevancia las fijaciones, es la protección contra el fuego. Digo que las fijaciones intervienen a gran medida porque en las uniones es donde se presentan las transiciones de las cargas, pero al mismo tiempo se tienen dos materiales que resisten y reaccionan diferente al fuego. Uno es la madera, la cual tiene una elevada reacción al fuego, pero a su vez una alta resistencia en caso de incendio. Y estos dos términos son los que se deben identificar a la hora de mostrar por qué la madera tiene grandes ventajas comparados con el acero, por ejemplo, eh, el cual a ciertas temperaturas de un rango superior empiezan a colapsar. Entonces, para tener identificados los dos conceptos, según la normativa, la reacción al fuego es la respuesta inmediata en términos de contribución a la combustión, mientras que la resistencia al fuego es la capacidad de un elemento para mantener durante un periodo de tiempo la función portante a la cual está solicitada. Esto entrándonos un poco más en la norma, se establece que según la ubicación del elemento, pues se debe cumplir con unos parámetros mínimos, donde la madera, según su estado natural, después de la transformación, obtiene una categoría T y la normativa exige un ascenso a la clase C. Tanto la madera estructural como la madera cerrada se encuentran en esa categoría. Estamos hablando de la reacción, por lo que se debe mejorar esas propiedades aislantes al fuego por medio de productos ignífugos o intumescentes, los cuales repelen o crean una capa de protección adicional ante un eventual caso de incendio. Ahora bien, en la resistencia al fuego
intervienen varios factores, los cuales se miden según la normativa en función del tiempo en minutos. Es decir, según la capacidad operativa de la construcción, pues va a necesitar un R mayor para garantizar un tiempo suficiente que permita evacuar la totalidad de personas que la habitan. Por ejemplo, en una vivienda familiar, los elementos deben diseñarse para un R30, o sea, 30 minutos de capacidad portante. Esta capacidad portante se da por el comportamiento interno. Una vez el elemento en madera entra en contacto con el fuego, se generan tres capas. Una externa, que son las partículas carbonizadas, una intermedia que conserva los residuos de las llamas o zona de pirólisis, y una interna que no alcanza a afectarse en gran medida. Esto analizándolo según el tiempo, pues, o según el tipo de especie, en función del tiempo, pues en una conífera que tiene mayor contenido de albura y por ende mayor residuos de nutrientes y minerales, va a generar mayor carbonización comparada con una especie más densa que en su mayor porcentaje es duramen. Entonces, para el diseño de estructuras se considera una comprobación a fuego donde se debe generar un espesor adicional una vez realizado el predimensionamiento por medio de un método que se llama la sección reducida, el cual pueden abordar con mayor detalle en el anejo de seguridad antiincendios del Código Técnico de la edificación, pero el resumen es que según la densidad de la pieza se le debe asignar unos anchos adicionales según la resistencia que debe cumplir. Este espesor adicional ronda entre unos 25 a 55 milímetros. Bueno, y aquí es donde les mencioné que las fijaciones cumplen una labor muy importante en caso de incendio, y es debido a que entre más oculta esté la fijación, pues mayor va a ser el aporte a la estructura, porque para cada clase de fijación también existen unos tiempos que se deben de cumplir basados en la norma. Y eso multiplicado por la cantidad de uniones que tiene una estructura genera un debilitamiento considerable en el análisis estructural. Eso sí, al decir que entre más ocultas no significa que se deben juntar más, sea la tornillería o las placas, porque también hay que cumplir con unos distanciamientos mínimos en la comprobación estructural que se genera en cada unión. Hay distancias que se calculan en función, mayormente las distancias entre fijaciones se calculan en función del diámetro del tornillo, para así evitar un desgarramiento en bloque de las fibras. Así que en esta transición y en este aporte técnico que cada vez se va volviendo, va obteniendo mayor criterio, pasamos de... ¿Sí? ¿Por ahí alguien habló? ¿No? Listo, sigamos. Así que pasamos de considerar a este tipo de uniones que aparte de que estéticamente no es funcional, pues a tipo de uniones que quedan ocultas, que aparte de generar un aporte visual más agradable, genera un cumplimiento adecuado de la normativa. Es por esta razón que Rotoblas tiene un departamento técnico que constantemente está en función del mejoramiento continuo de nuestras fijaciones, tanto en lo estético como en lo funcional. Entonces, para concluir este capítulo, tratando de obtener un criterio técnico de la madera, se debe considerar que su resistencia se ve modificada por el volumen de la pieza, la duración de la carga, la dirección de los esfuerzos, la humedad de la pieza y el parámetro de resistencia al fuego, los cuales al introducirse en el cálculo
a través de coeficientes que corrigen la resistencia, arrojan la resistencia final de cálculo. Bueno, una vez generada la comprobación estructural de cada elemento, considerando los parámetros que hablamos en el capítulo anterior, se puede proceder a realizar un análisis detallado de nodo tras nodo, donde se deben identificar las solicitaciones que actúan para determinar el tipo de fijación adecuada a seleccionar. Es por ello que en todos nuestros catálogos se identifican cada uno de los valores de resistencia según la tipología del tornillo o de la placa, para de esta manera tomar decisiones sobre cuál tipo de esfuerzo se debe contrarrestar según las fuerzas que se presentan, ya sean fuerzas horizontales como las de un sismo o fuerzas verticales como peso propio y cargas vivas. Entonces, en principio, el criterio para el diseño de fijaciones es determinar qué sección me soporta una carga establecida, y es ahí donde nuestros catálogos y software de cálculo le facilitan al profesional de la madera calibrar este primer criterio, porque les ayuda a identificar las uniones típicas según el sistema de conexión a solucionar. Adicional, se plantean alternativas de conexiones según el sistema estructural, sea entramado ligero o sea en CLT. Realmente el fundamento del cálculo de fijaciones es optimizar la cantidad y tamaño de perforaciones que pueden llegar a debilitar la pieza, y aparte quizás generar sobrecostos en el proyecto. Por lo que es muy importante identificar la tipología de los conectores a utilizar, basados en su geometría y los elementos que se van a fijar. Dentro de estas tipologías o gamas se incluyen diseños que cumplen una función según su clase de uso, según la densidad o según la resistencia. Como por ejemplo, un tornillo que se utilice en clase de uso 5 en contacto con ambiente salino tiene muy buena resistencia a la corrosión, pero su resistencia mecánica es inversamente proporcional. Por ese motivo, un tornillo en acero inoxidable no es recomendado para uso estructural. En nuestros catálogos se evidencia la tipología según su uso, y eso facilita tanto al carpintero como al estructurista o al diseñador la selección de cantidades a la hora de generar el despiece del proyecto. Aquí vemos una escala real que quizás muchos ya han visto, pero lo que quiero resaltar es en el último nivel, vemos la función específica que cumple una placa de esfuerzos de tracción en el arranque del vano. Bueno, este no está, pongámoslo en silencio de hecho. Luego lo voy a adelantar un poco para ir directamente y señalar la placa de la que estoy hablando, que en el momento de sismo más fuerte, pues específicamente tiene su función. Por eso la configuración para cumplir la resistencia a estos esfuerzos de tracción en la transición del vano. Entonces, el resumen de todo lo anteriormente expuesto es que para intervenir un proyecto en madera se debe analizar detalladamente los conectores que se van a utilizar, ya sean tornillos o placas. Y haciendo un repaso, como lo mencioné anteriormente, la clase de uso, la duración de la carga y los esfuerzos generados en cada unión son los que me van a ayudar a diferenciar de cuándo debo utilizar un tornillo de rosca parcial o rosca total.
con el fin de que, pues de garantizar mayor rigidez al sistema y mitigar los desplazamientos, teniendo como criterio fundamental la optimización de conectores para evitar el debilitamiento de la pieza. Por eso, por ejemplo, este tipo de tornillo, que es de rosca parcial, cumple muy bien la función de fijar elementos en el sentido horizontal, donde pueden quedar expuestos esfuerzos a cortante en el punto medio del tornillo. Cada tornillo, según la configuración de las fuerzas y la orientación de las fibras, tiene una resistencia específica, y todos estos valores característicos se expresan en nuestros catálogos. Este otro tipo de tornillo, que es de rosca total, genera muy buena resistencia a esfuerzos axiales, por ejemplo, en una unión viga primaria, viga secundaria. Eso sí, considerando sus respectivos distanciamientos mínimos entre ejes y bordes. Y es aquí donde nosotros presentamos la solución no solo al diseñador, sino también al carpintero, por medio de herramientas que garantizan una adecuada fijación según la inclinación que se requiera, según la orientación. Esto es una plantilla que genera el ángulo a 45 grados y a la vez brinda la información de los distanciamientos mínimos al borde. Básicamente soluciona el proceso de fijar verticalmente el tornillo y después darle una inclinación que, como se acostumbra a hacer en obra, digamos a ojo del instalador. Cuando son fijaciones de tornillos paralelos, pues también se identifica el distanciamiento mínimo entre ejes de tornillos. Considerando fijaciones de este tipo, donde se tiene que hacer una intervención de dos losas, pues tenemos un ángulo generado tanto horizontal como vertical de 45 grados, y la solución inmediata para evitar pues como ese manejo en obra en vista del rendimiento, pues digamos que cumple una función primordial esta plantilla. Tornillos colaborantes para vaciados en concretos sobre losas en madera. Ay, disculpa que no he podido compartir el audio, pero bueno, lo voy a analizar mientras voy avanzando. También tenemos un tipo de tornillo híbrido que fusiona las características de los dos anteriores, es decir, tiene la rosca total, pero con la cabeza del de rosca parcial. Esto con el fin de permitir uniones de elementos de mayor envergadura con soportes metálicos sobre columnas en concreto. Ya pasando a los productos dentro de los conectores ocultos,
Se diferencian platinas para el soporte de vigas adosadas a pilares de madera o al concreto directamente, las cuales ofrecen una gran versatilidad según el estrato al que se va a fijar. Estas placas contemplan la resistencia en diferentes planos de inclinación, sobre todo para elementos en cubierta. Adicional, pues cumplen una normativa al fuego porque quedan ocultos y le aportan ese tiempo prolongado en minutos para el cumplimiento de la norma antiincendio. Voy a ver si logro compartir en este video el audio. Aquí se puede ver el método de instalación según la referencia, ya sea con pasadores lisos o con tornillos autoperforantes, los cuales sin necesidad de un preagujero perforan tanto la madera como la platina en aluminio. También se pueden implementar fijándolos directamente al concreto o como alternativa a estos pernos. Se tienen unos tornillos que no requieren epóxico, sino que por su propiedad mecánica se fijan directamente al concreto. Estos son los autoperforantes y que quedan pues ocultos reemplazando el tipo de fijación que es varilla roscada y tuerca y arandela a ambos lados. El diseño de estos conectores implica los ensayos de laboratorio correspondientes para generar los certificados de calidad bajo normativa europea, y es de ahí donde se extrae la información que se plasma en los catálogos para los valores de resistencia. Este otro tipo de conectores que son versátiles, aparte de acomodarse a otros sustratos como el concreto directamente, ofrecen la posibilidad de generar encuentros de paneles completos, porque de fábrica se producen longitudes estándar para la implementación en losas o forjados de entrepiso, por ejemplo, casos puntuales como paneles CLT. Bueno, y ya para terminar, existen unos tipos de conexiones que requieren cumplir parámetros de momentos lectores a causa de empotramientos necesarios, ya sea en la rehabilitación de estructuras o acoplamientos de vigas que por sus luces entre apoyos contemplan una transición o una transmisión, perdón, de fuerzas más homogéneas, sin necesidad de saturar los encuentros de tornillos o platinas, y que por medio de estas resinas epóxicas se complementan de tal manera que garantizan encuentros de este tipo de geometría, ya sea curva o ya sea pues una geometría paramétrica,
y que visualmente quedan muy limpios y internamente para temas arquitectónicos garantizan una mayor visibilidad. Bueno, hasta aquí fue la presentación. Natalia, dime cómo procedemos ahora. Claro. No, muchas gracias, David, por toda la información. Igualmente, para las personas que tal vez no estuvieron desde el inicio, comentamos que podían hacer sus consultas vía chat y las podemos leer. Bueno, de hecho, creo que don Kendall preguntó algo sobre el video. Vamos a ver. Creo que le interesaba ver el video del sismo. Entonces, no sé si también lo puedes compartir luego, no sé, o si te lo pasamos Sí, a él no, no hay luego. ningún problema. O si quieres lo presentamos nuevamente o se lo enviamos. No hay ningún problema. A ver, como usted guste, podríamos incluso ponerlo, no hay problema. Y mientras tanto, también indicarle a las demás personas si tienen alguna duda, algún comentario que quisieran hacerle al compañero David, lo podrían pues escribir en este momento. Ya voy a reproducir entonces el video. Ujú. Listo. Adelante. Vale. Aquí es donde está la platina instalada, en este extremo del vano. Listo. Listo. Aquí tengo, vamos a ver. Ok, don Anthony nos comenta que si va a quedar la charla grabada. Y sí, de hecho, en redes sociales de cámara, bueno, en YouTube y en Facebook siempre tenemos el tema de las charlas. Ahí va a estar y la vamos a subir y para que también nos pueda seguir por redes sociales para que esté atento a la charla cuando ya la podamos subir. Vamos a ver. Don John Ramírez, ¿brindan algún tipo de asesoramiento para proyectos de cabañas? Pregunta. ¿John en qué parte se encuentra ubicado? Si Don nos John, puedes poner, porque dependiendo del país, nosotros podemos remitirlo directamente al técnico comercial. Pero la información básica puede ser en este contacto y ya yo me encargo de remitirlo directamente al técnico de la zona. ok, tal vez Don John pueda comunicarse con usted vía correo para tener Sí, la claro, información. Por ahí está el claro que sí. correo. Ok. María Paula, vamos a ver, dice que tiene una consulta con respecto al recubrimiento de la madera con cierto material para evitar que se prolongue el fuego en la estructura. ¿Con solo una aplicación de la sustancia a la madera va a lograr que el fuego se repele o cada cierto tiempo se tiene que estar aplicando la sustancia? Pues depende, hay que medir las micras que quedan expuestas en las caras de la madera y también hay que identificar el producto.
porque si es un producto ignífugo, simplemente cumple una función de aislar, el retardar o ralentizar el fuego, para que sea más lenta digamos, la penetración a las caras externas de la madera. O si es un producto intumescente, pues lo que hace es generar como una especie de espuma y recubre por completo esa espuma, generando ese espesor adicional. Entonces, vas en función de la selección y de la especificación técnica de cada producto. Ok, muchas gracias, David. Vamos a ver, indica Eric, pregunta que cuáles son los países más demandantes de los productos. ¿De qué, perdón? No escuché, Natalia. De sus productos. ¿Cuáles países son más demandantes de sus productos? Bueno, digamos que de los mercados con mayor movimiento en cuanto a fijaciones, digamos que están localizados países de Europa y Norteamérica. En la zona de Sudamérica también ya tenemos una muy buena acogida, incluso pues en la parte de Centroamérica, nuestra línea de safety, de sistemas anticaídas como complemento de esas fijaciones, se está como, digamos, equilibrando en cuanto a generación de proyectos. Entonces, en resumen, es según la localización y según la línea de nosotros, pero netamente fijaciones, digamos que Europa y Norteamérica, aunque ya cada vez pues también tenemos muy buena acogida, en esta parte de América, Sudamérica. Gracias a David por la aclaración. Eh, bueno, sí, aquí ya hay comentarios agradeciéndole por la presentación. Si no hay más consultas, los invito a las personas, pues oyentes de la charla, que sigan redes sociales de Cámara Forestal Madera e Industria para ver la charla, la grabación posteriormente a el día de hoy. También invitarlos a seguir las redes porque con Rotoblas vamos a seguir en una seguidilla de charlas bastante interesantes con respecto a pues algunos productos innovadores y todo el tema de la construcción con madera. Y agradecer a todos por la atención, agradecer a David también pues por la información, la anuencia y a responder y demás. Y estamos a la orden también de parte de Cámara. Muchísimas gracias y eso sería por hoy. Listo, Natalia, muchas gracias a ustedes, a la cámara y pues disculpan lo del audio, pero tenía que vincularlo desde el principio, pero bueno, yo creo que la información clara, fue concreta. Claro, claro, sí, no. Entendido, ¿no? Más bien, muchísimas gracias, David. Y pues estamos a la orden y muchas gracias a todas las personas que asistieron. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, linda tarde a todos. Igual, chao.